amigos y hermanos, seguimos con el tema del trabajo y te recuerdo lo que hemos visto antes, por encima, y el título era: el movimiento migratorio ha cambiado de signo. Pues bien, ahora nos metemos en este título concreto y es así. Tenemos que repensar, una vez visto lo anterior, el trabajo, y debe ser un debate ineludible, imprescindible. Y para empezar, ponemos una observación, viendo lo anterior. Por ahora, nuestro sistema de protección social, visto lo anterior, no es capaz de dar cobertura a todas las demandas sociales derivadas de la crisis que estamos pasando. En gran medida porque esta protección queda condicionada por el hecho de haber cotizado en la seguridad social. Tanto los trabajadores intermitentes como aquellos que nunca han llegado a cotizar quedan expuestos a la pérdida progresiva de derechos sociales y a la falta de garantías de cobertura. En esta realidad se derivan situaciones con un alto riesgo de exclusión a la rue, a la calle, dicho vulgarmente. Pero entremos en materia. La lucha contra la crisis del trabajo que tenemos que tener, hay que preguntarse antes de qué políticas sociales e instrumentos disponemos para realizar esa lucha. Veamos. La pobreza severa y la mayor desigualdad actual contrasta con unas políticas públicamente restrictivas que no pretenden resolver las causas de esta situación, sino que solo buscan paliar los efectos más urgentes y negativos. El objetivo prioritario a la hora de elaborar los presupuestos han sido durante los últimos años el del ahorro y el gasto mínimo, provocando así que las prestaciones se agotasen, en especial para los más vulnerables, como siempre, porque los plazos son más reducidos y el acceso a cualquier ayuda es cada vez más difícil con la exigencia de nuevas condiciones más restrictivas.
Claro está, esta dinámica entra en flagrante contradicción con el compromiso adquirido por el Estado español dentro de la estrategia del 2020 de la UNE, que obliga a los Estados miembros a buscar altos niveles de ocupabilidad, productividad y conexión social. Esto es lo que mandó la UE, que es la Unión Europea, para que nos entendamos. Entonces vemos que estos son objetivos que a estas alturas están muy lejos de ser logrados. Por este camino es donde vamos. Pues bien, a continuación echamos un vistazo a algunos de los instrumentos políticos de los cuales disponemos y que es Vox Populi, con la intención de valorar su capacidad transformadora en relación con el paro y con sus consecuencias. Veamos. Fijémonos en primer lugar en aquello que nos propone Europa y cómo se aplica en el Estado español. Veamos. Por el lado del sistema de pensiones es el siguiente. La carga sobre el sistema de pensiones se ha incrementado ostensiblemente durante el periodo de 2008-2014. No tanto porque haya aumentado la cuantía de estas pensiones, sino por el fuerte incremento del número de pensionistas, de mayores. Ya en el año 2014, para nuestro conocimiento, había casi 1 millón más de pensionistas que en el 2008. Y esto ha sido fruto del envejecimiento de la población, pero también del efecto de la crisis que ha llevado a muchos trabajadores a jubilarse de manera anticipada ante la imposibilidad de seguir ocupados. Esto es un hecho. Pero por otro lado, desde el 2008 han disminuido en un 7% el número de cotizaciones que sostienen las pensiones. Y el riesgo de sostenibilidad del sistema ha sido precisamente una de las justificaciones de la reforma laboral y la incentivación de los llamados planes de pensiones de carácter privado. Así pues, aunque aumente la ocupación, difícilmente la contribución de los trabajadores en activo será suficiente para hacer frente al gasto de las pensiones generada por el envejecimiento de la población.
Además, los salarios son cada vez más bajos y en consecuencia la aportación proporcional del trabajador es lógicamente más inferior. Por tanto, hará falta a corto plazo buscar formas de salvaguardar la correcta cobertura de la denominada población pasiva, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que olvidamos mucho. Algunos autores proponen modelos alternativos de protección, como los que se han empezado a implementar en algunos países europeos como un modelo mixto, donde una parte de la cobertura de las pensiones se integra dentro de los servicios públicos, con cargo en los presupuestos del Estado. Actualmente nos encontramos con jóvenes que llegan a los 30 o 40 años sin haber cotizado y con parados de larga duración que ya han agotado todo tipo de prestaciones. Esto nos da la imagen que se va dibujando, pues, para muchas personas un futuro oscuro si se mantiene el sistema que tenemos actual. Pero al mismo tiempo crece la necesidad de reconocer a toda la ciudadanía el derecho a tener unos mínimos ingresos en su futura jubilación. Todos aquellos que no han cotizado lo suficiente tendrían que percibir una pensión no contributiva, el PNC, o en el marco del sistema del bienestar, una renta garantizada que asegure los mínimos de subsistencia para vivir dignamente con independencia de la cotización realizada a lo largo de su vida. Esta es una realidad, la realidad del sistema de pensiones. Pero vayamos adelante. ¿Qué hacemos con las prestaciones y subsidios estatales en el paro? Otro problema. Veamos. El incremento del paro ha exigido un mayor gasto público para cubrir la prestación a los parados que han cotizado como mínimo 360 días en 6 años, y el subsidio de paro de aquellos que no tienen una cotización suficiente o que han agotado el tiempo de la prestación. Esta realidad ha generado un cambio en la distribución de los recursos con un incremento del gasto en prestaciones en el 77%, disminuyendo la inversión dedicada a la promoción de políticas activas en un 22%, y esto ha llevado a las graves consecuencias por lo que respecta al impulso de la ocupación. Así es. A título de ejemplo, ofreceremos, para que veáis que no hablo de
de solamente cifras o ideas a algunos datos. Veamos. En Cataluña, desde el año 2011, la inversión en políticas activas de ocupación ha sufrido una reducción del 65%. Y en todo el Estado español, el presupuesto por este concepto en el año 2011 era de 7.322 M y en el año 2013 era de 3.803 euros M. La tasa de prestaciones por desocupación en estos años se ha reducido en 19 puntos y el número de parados con prestación en 663.459 personas, lo que representa que aproximadamente en España hay 1.840.260 personas paradas que están excluidas del sistema de protección para el paro. Aberración, digo yo. Si actualizamos los datos a diciembre del año 2015, nos encontramos con que de los 2.134.099 parados que cobran alguna prestación, escuchemos bien, el 38% reciben prestaciones contributivas y el 62% prestaciones asistenciales. Pero hay más. Este baile de cifras nos lleva solo hacia una única dirección y no hay otra: la evidencia de una debilidad creciente por parte del sistema protector de prestaciones que ya no puede garantizar la dignidad de millones y millones de personas abocadas a un riesgo evidente de exclusión social. Y quien quiera discutirme esto, pues que hable conmigo y hable con los expertos, pero no hay que discutir mucho. La evidencia es evidente. Otro apartado en este debate que hemos dicho y estamos haciendo es las políticas para la mejora del mercado laboral. Veamos, y con esta intervención terminamos parte de este tema. Digo así: todo ello, lo que hemos dicho, nos obliga a preguntarnos cuáles tendrían que ser las políticas a impulsar para la mejora del mercado laboral. Teniendo en cuenta que el proyecto sobre la ocupación en Europa enumera las líneas maestras que los países de la Unión Europea tendrían que adoptar para la lucha contra el paro. Estas tienen una perspectiva global y abordan temas ocupacionales específicos, formativos y de protección
e integración social. Encontramos medidas para reforzar las políticas activas del mercado de trabajo, incrementando la capacidad de ocupación de los servicios públicos, mejorando la eficacia, aumentando el número de ofertas de formación o contratando más asesores laborales. También se propone introducir medidas específicas para acercar el mercado laboral a los parados de grupos más desfavorecidos, que son personas con discapacidades, parados de larga duración y personas migrantes. Se introduce también el programa de garantía juvenil para ayudar a los jóvenes que no se encuentran en el mercado de trabajo, impulsando medidas para el incremento de las tasas de ocupación femenina, introduciendo cambios en los servicios de la educación y atención a la primera infancia o revisando la normativa sobre el permiso parental de cara a mejoras de conciliación laboral familiar y al fomento de la corresponsabilidad. También otras medidas relacionadas directamente con la ocupabilidad pasa por el aumento de los salarios mínimos, la mejora de los procesos de negación colectiva, la aplicación de medidas fiscales para fomentar la creación de la ocupación y el estudio de los sectores generadores de ocupación, el hacer frente a la problemática del mercado de trabajo informal o sumergido, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos otro pilar de políticas públicas que permite incidir en el mercado laboral, tiene relación con la mejora de los sistemas educativos. Las propuestas en este ámbito pasan por el fomento del aprendizaje de adultos, las medidas que faciliten la transmisión de la escuela a la vida laboral y la mejora de los sistemas de educación y formación profesional o el establecimiento de marcos normativos para mejorar la transparencia de las cualificaciones a través de las fronteras de la Unión Europea. Y finalmente se reconoce la necesidad de políticas e incluso de inclusión social y de lucha contra la pobreza que tendrían un impacto directo sobre la ocupación. En concreto, para ser breve, hablamos de la lucha contra la pobreza infantil, potenciando, entre otros, el acceso a la atención y a la educación de la primera infancia, la mejora de los derechos de jubilación en personas que prolonguen su vida laboral o la revisión de los sistemas de atención sanitaria y protección social para asegurar unos mínimos controlados los costes que eso lleva. Creo, y debemos creer todos, que la concreción de estas medidas tendrían que permitir superar, y esto es importante, la situación de falta de conexión
y de riesgos de exclusión que hoy en día una parte importante de nuestra sociedad está sufriendo, y lo sabemos. Sin embargo, por desgracia, los datos de los últimos años, por lo que respecta a la inversión pública en políticas sociales y ocupacionales, es bastante preocupante, ya que no ha existido unas políticas activas de ocupación adecuadas, ni políticas de protección compensatorias, ni una cobertura universal que garantice un mínimo vital a la ciudadanía. Esto es un hecho, amigo y hermano. Pues ahí queda. Esto es la panorámica que estamos viendo. Dialoguemos, miremos dónde estamos cada uno, qué hacemos, pero esto es una realidad. Aquí terminamos esta intervención sobre el trabajo prioritario, sobre el trabajo en general. La próxima sesión será, Dios mediante, sobre el tema, el debate sobre el mínimo vital, estado de la cuestión, que se está debatiendo o se está pensando o se ha pensado a nivel no solamente de un país, sino mundialmente. Pero esto lo veremos más detallado en la próxima sesión. Un abrazo, un saludo de amigo y de hermano, que nos preocupa esta situación a todo el mundo. Y así debe ser. Adiós.